Lo que Milei hizo tras conocer a una maestra olvidada cambió la educación rural para siempre. Cuando el presidente de Argentina, Javier Milei, llegó al remoto pueblo de Las Pampitas, en la frontera con Bolivia, esperaba una simple foto protocolaria. Pero lo que encontró fue a Graciela Ríos, una maestra de 75 años que llevaba 50 años enseñando en la misma escuela de adobe, sin luz ni agua, caminando 12 kilómetros diarios bajo el sol chaqueño. Lo que comenzó como una visita rutinaria se convirtió en un giro inesperado, porque a veces las decisiones más grandes nacen de las voces que nadie escucha. Antes de empezar, activa la campanita y suscríbete para más historias reales que inspiran. El camino de tierra se extendía interminable bajo el sol de la siesta. El polvo rojizo del Chaco salteño se levantaba en remolinos, pegándose a los vidrios del vehículo oficial que avanzaba lentamente. Javier Milei ajustó sus característicos lentes de sol mientras observaba por la ventana el paisaje desolado de Las Pampitas. A lo lejos se veían las primeras casas del pueblo, construcciones de adobe y chapas que parecían aferrarse a la tierra con dificultad. Los postes de luz, inclinados y oxidados, daban testimonio de décadas de abandono. Un grupo de niños correteaba descalzo junto al camino, sus risas mezclándose con el sonido del motor. Marcelo, su asistente más cercano, revisaba la agenda en su tablet con expresión preocupada. Señor presidente, haremos una breve parada de 15 minutos. El protocolo indica saludo a las autoridades locales, algunas fotografías y continuamos hacia Salta. La reunión con los gobernadores no admite retrasos. Milei no respondió de inmediato. Sus ojos seguían a aquellos niños que ahora se detenían para observar el convoy con curiosidad. Sus ropas gastadas, sus pies cubiertos de tierra, pero sus miradas llenas de una curiosidad pura que lo conmovió profundamente. ¿Cuánto tiempo hace que ningún presidente visitó este lugar?, preguntó sin apartar la vista de la ventana. Marcelo consultó rápidamente sus archivos. Los registros indican que, en realidad, señor presidente, no hay registros de visitas presidenciales a Las Pampitas. Al menos no en los últimos 40 años. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Milei respiró hondo antes de hablar con esa voz grave que todos reconocían. Cambiamos los planes, Marcelo. Hoy la reunión más importante no está en Salta. Está aquí, con esta gente. Al entrar al pueblo, la escena que se presentó ante ellos era sobrecogedora. La plaza central, un rectángulo de tierra apisonada, estaba repleta de habitantes. Viejos con sombreros ajados por el sol, mujeres con bebés en brazos, niños que se asomaban entre las piernas de los adultos. Todos observaban el vehículo presidencial con una mezcla de esperanza y escepticismo. Don Ramón, el intendente local, se acercó con paso cansino. Su rostro curtido por el sol y sus manos callosas hablaban de una vida entera de trabajo duro. Bienvenido, señor presidente. Para Las Pampitas es un honor recibirlo. Milei estrechó su mano, notando al instante la aspereza de quien había labrado la tierra toda su vida. Al volverse hacia la multitud, un movimiento llamó su atención. Entre la gente se abría paso una mujer menuda pero de presencia imponente. Graciela Ríos no necesitaba presentación. Su pelo blanco recogido en un estricto rodete, su vestido sencillo pero impecable, y sobre todo, ese libro que llevaba bajo el brazo, tan gastado que apenas se mantenía unido, hablaban por ella. El murmullo de la plaza se apagó como por arte de magia cuando Graciela alzó la voz. Señor presidente, si me permite, tengo una pregunta que hacerle. El silencio fue tan absoluto que hasta el viento pareció detenerse. Con movimientos cuidadosos, la maestra abrió el libro que llevaba. Las páginas amarillentas y los bordes comidos por el tiempo eran visibles incluso desde la distancia. Este manual de geografía es de 1978. Mis alumnos de sexto grado lo siguen usando porque no tenemos otro. ¿Sabe cuántos presidentes han pasado por aquí prometiendo escuelas dignas, libros nuevos, maestros mejor pagados? Milei contuvo el aliento. A su lado, Marcelo palidecía visiblemente. Graciela no esperó respuesta. 5 presidentes en mis 50 años dando clases aquí. Y los 5 se fueron igual que vinieron, en sus autos negros, con sonrisas y promesas vacías. Un gemido colectivo recorrió la plaza. Algunos vecinos bajaron la cabeza, otros asintieron con amargura.
Marcelo hizo ademán de intervenir, pero Milei lo detuvo con un gesto. No vine aquí para dar discursos, señora Ríos, dijo el presidente, y su voz sonó más grave de lo habitual. Vine para escuchar. Los ojos claros de Graciela se clavaron en los de Milei con una intensidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Entonces dígame, señor presidente, ¿cuándo tendrán mis niños una educación como la que reciben en Buenos Aires? El sol caía a plomo sobre la plaza de las Pampitas, pero el calor que todos sentían en ese momento venía de otra parte. De ese fuego que solo puede encender la verdad dicha sin miedo. Milei se ajustó los lentes, y cuando habló de nuevo, su voz resonó con una claridad que nadie esperaba. Señora Ríos, no le voy a hacer promesas. Las promesas se las lleva el viento. Pero si me permite, me gustaría que usted misma me diga que necesita esta escuela. Hoy. Aquí. Delante de todos. El aire en la plaza cambió. Algo importante estaba a punto de suceder, y todos lo sabían. El sol de la tarde caía sobre la plaza de las Pampitas como un manto pesado, pero nadie parecía notarlo. Todos los ojos estaban clavados en esos dos personajes que ahora ocupaban el centro de atención, el presidente de la nación, con su postura erguida y sus lentes que reflejaban la luz del atardecer, y la pequeña gran Graciela Ríos, cuya estatura no superaba el 1,60 m pero cuya presencia llenaba todo el espacio. El libro que sostenía entre sus manos temblaba levemente, no por nerviosismo, sino por el peso de los años. Las páginas amarillentas se veían frágiles, como si cada hoja fuera un pedazo de historia a punto de desintegrarse. Milei extendió la mano y la maestra le entregó el volumen sin vacilar. Al hojearlo, el presidente pudo ver las anotaciones al margen, los dibujos infantiles, las manchas de tinta y tierra que contaban la historia de generaciones de alumnos. La portada estaba tan gastada que apenas se leía el título, Geografía Argentina, edición 1978. Mis alumnos de 7º grado usan este mismo libro para aprender sobre las provincias, dijo Graciela, y su voz sonó más fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado de una mujer de su edad. Pero hay un problema, señor presidente. En estas páginas todavía se habla de territorios nacionales que hace décadas son provincias. Los mapas no muestran las nuevas rutas, las ciudades que crecieron, los cambios que vivió el país. Un murmullo recorrió la plaza. Los vecinos se miraban entre sí, algunos asintiendo, otros con los brazos cruzados, esperando la respuesta del mandatario. Milei cerró el libro con cuidado, como si temiera que se desarmara entre sus dedos. Cuando alzó la vista, todos pudieron ver algo inusual en su expresión. No era la ira que muchos asociaban con él, ni la sonrisa protocolar de los actos oficiales. Era algo más profundo, más genuino. Señora Ríos, comenzó, y su tono hizo que Marcelo levantara las cejas, usted me preguntó cuándo tendrán sus alumnos una educación como la de Buenos Aires. Permítame responderle con otra pregunta, ¿qué necesita, exactamente, esta escuela para que eso sea posible? La sorpresa se pintó en el rostro de Graciela. No era la reacción que esperaba después de medio siglo de promesas incumplidas. Por un instante, pareció quedarse sin palabras, pero rápidamente recuperó la compostura. Electricidad, para empezar, dijo señalando el edificio de la escuela que se veía a lo lejos. Sin luz, cuando llega el invierno y anochece temprano, los chicos no pueden seguir estudiando. Agua potable, porque ahora mismo los niños tienen que traer sus propias botellas desde casa. Libros nuevos, claro, pero también computadoras, aunque sean pocas, para que aprendan a usarlas. Hizo una pausa y miró a su alrededor, como buscando apoyo en sus vecinos. Y un sueldo digno para los maestros. No pido lujos, señor presidente, pero es difícil mantener la vocación cuando el salario no alcanza ni para el colectivo a Salta. Las palabras de Graciela resonaron en el silencio de la plaza. Algunas mujeres abrazaron a sus hijos más fuerte, como si quisieran protegerlos de esa realidad cruda. Los hombres más viejos miraban al suelo, recordando quizás sus propias infancias truncadas. Milei se pasó una mano por la barba, pensativo. Luego, con un movimiento decidido, se quitó los lentes y se dirigió no solo a la maestra, sino a toda la comunidad reunida. Graciela tiene razón, dijo, y su voz sonó más clara que nunca.
No hay excusas para que en pleno siglo XXI una escuela argentina funcione como en la época de nuestros abuelos. Pero déjenme decirles algo, no voy a pararme aquí y hacerles promesas bonitas que después se las lleve el viento. Se acercó a la mesa improvisada que habían preparado para él, tomó una silla y la colocó junto a Graciela. El gesto fue tan inesperado que varios asistentes contuvieron el aliento. Prefiero hacer las cosas de otra manera, continuó Milei, sentándose junto a la maestra. Quiero que sea usted, Graciela, con sus 50 años de experiencia, quien me diga exactamente que necesita no solo esta escuela, sino todas las escuelas rurales de la provincia. Y quiero que sea hoy, aquí, delante de todos. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los ojos de Graciela brillaron con una luz que no se veía desde hacía años. Algunos vecinos se secaron las lágrimas con discreción. Hasta Marcelo, siempre profesional, pareció conmoverse por la escena. Señor presidente, comenzó la maestra, pero Milei la interrumpió con un gesto amable. Llámeme Javier, por favor. Hoy no soy el presidente. Hoy soy solo un argentino que quiere escuchar a otra argentina que sabe más que yo sobre lo que realmente importa. Y así, bajo ese sol que comenzaba a teñirse de naranja, en medio de un pueblo olvidado por todos menos por su propia gente, comenzó una conversación que cambiaría el destino de las Pampitas. Graciela habló con pasión de sus alumnos, de sus sueños frustrados, de las veces que tuvo que usar su propio dinero para comprar tizas o cuadernos. Milei escuchó en silencio, haciendo anotaciones ocasionales en un cuaderno que Marcelo le alcanzó. A veces preguntaba detalles, quería entender exactamente cómo funcionaba el sistema, o mejor dicho, cómo dejaba de funcionar en lugares como este. Los vecinos, al ver la sinceridad del diálogo, comenzaron a acercarse. Primero tímidamente, luego con más confianza. Un hombre alto, con las manos llenas de calles, habló de la falta de trabajo. Una joven madre contó cómo su hijo mayor había abandonado la escuela para ayudar en el campo. El sol ya estaba bajo en el horizonte cuando Milei se puso de pie. Todos guardaron silencio, esperando. Graciela, dijo el presidente, y su voz tenía un tono que nadie había escuchado antes, no le voy a prometer que todo cambiará mañana. Pero le doy mi palabra, aquí delante de toda su comunidad, de que a partir de hoy las Pampitas dejará de ser invisible. Sacó del bolsillo de su saco un teléfono, lo sostuvo en alto y tomó una fotografía del libro destrozado de geografía. Esta imagen va a ser el primer paso. Cuando llegue a Buenos Aires, este libro va a estar sobre mi escritorio, para recordarme todos los días por qué estamos trabajando. Graciela Ríos, la maestra que había enfrentado tormentas, sequías y desilusiones sin perder la esperanza, sintió que algo se quebraba dentro suyo. No era su espíritu, sino más bien esa coraza de escepticismo que había construido a lo largo de los años. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. Era de algo mucho más peligroso, más poderoso. Era esperanza. La noche había caído sobre las Pampitas cuando alguien encendió un generador que iluminó la plaza con una luz tenue pero suficiente. El aire fresco del Chaco traía el aroma de la tierra mojada y el murmullo de los vecinos que no se atrevían a irse, como si temieran que al abandonar la plaza, la magia de aquel encuentro se desvanecería. Javier Milei permanecía de pie frente a la mesa donde había estado conversando con Graciela durante horas. Su saco ahora estaba sobre el respaldo de la silla, las mangas de la camisa arremangadas, como si se hubiera preparado para trabajar de verdad. Marcelo, a su lado, observaba con atención mientras el presidente tomaba notas en un cuaderno, sus palabras resonando en el silencio expectante de la plaza. Señora Ríos, comenzó Milei, alzando la voz para que todos pudieran escuchar, no vine aquí solo para escuchar. Vine para actuar. El murmullo de la multitud creció como una ola. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros intercambiaron miradas incrédulas. Graciela permaneció quieta, sus manos entrelazadas sobre el libro de geografía que seguía descansando sobre la mesa. Por eso, continuó el presidente, hoy, aquí en Las Pampitas, anuncio el lanzamiento del programa, Educación Rural Digna, . Marcelo hizo una señal a uno de los asistentes, quien rápidamente conectó un pequeño proyector portátil a una laptop.
Sobre la pared blanca de la escuela cercana, se proyectaron imágenes de otras escuelas rurales en condiciones similares, techos con goteras, pupitres rotos, niños estudiando a la luz de velas. Este programa no será solo para las Pampitas, explicó Milei, señalando las imágenes. Será para todas las comunidades olvidadas de nuestro país. Pero quiero que esta escuela sea el punto de partida. La proyección cambió, mostrando diseños de aulas renovadas, techos nuevos, paneles solares y tanques de agua. Los niños de la plaza dejaron escapar exclamaciones de asombro. Electricidad mediante energía solar, enumeró Milei, señalando cada imagen. Agua potable. Libros nuevos, pero también tablets con acceso a Internet, para que ningún chico se quede fuera del mundo digital. Y, lo más importante. Hizo una pausa, mirando directamente a Graciela. Salarios dignos para los maestros rurales, con bonificaciones por antigüedad y aislamiento. El aplauso estalló como un trueno. Los vecinos se abrazaban, algunos lloraban sin disimulo. Graciela permaneció sentada, como si temiera que al moverse, todo resultara un sueño. Pero Milei no había terminado. Con un gesto, pidió silencio. Hay algo más, dijo, y su tono era ahora más íntimo, como si hablara solo a Graciela, aunque todos escuchaban. Usted me preguntó cuándo tendrían estos niños una educación como la de Buenos Aires. La respuesta es, cuando personas como usted estén en la mesa donde se toman las decisiones. Se inclinó ligeramente hacia adelante, extendiendo una mano hacia ella. Graciela Ríos, le ofrezco el puesto de asesora nacional de educación rural en el Ministerio de Educación. Nadie conoce mejor que usted las necesidades reales de estas escuelas. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el zumbido del generador. Todos los ojos estaban clavados en la maestra, cuya expresión pasó de la incredulidad a una emoción tan intensa que parecía iluminar su rostro más que las luces artificiales. Señor presidente. Comenzó, pero su voz se quebró. Milei sonrió, un gesto genuino que pocas veces se veía en sus apariciones públicas. Piense en ello, le dijo. No necesita responder ahora. Pero hay un vuelo que sale de Salta a Buenos Aires mañana al mediodía. El asiento 7A estará reservado a su nombre, por si decide acompañarnos. Mientras el presidente se preparaba para retirarse, algo inesperado sucedió. Los niños de la escuela, sin que nadie los organizara, comenzaron a cantar el himno nacional. Voces pequeñas pero llenas de orgullo, desafinadas pero emocionantes, resonaron en la noche chaqueña. Graciela no pudo contenerse más. Se levantó de la silla y, ante el asombro de todos, abrazó al presidente. No fue un gesto protocolario, sino el abrazo de una mujer que había esperado demasiado tiempo para creer que el cambio era posible. Milei, sorprendido al principio, respondió al abrazo con una palmada en la espalda. Cuando se separaron, todos vieron que los ojos del presidente también brillaban con algo que parecía humedad. Mañana al mediodía, repitió, ajustándose los lentes. El asiento 7A. Mientras el vehículo presidencial se alejaba por el camino de tierra, dejando atrás un pueblo transformado, Graciela permaneció en medio de la plaza, abrazando el libro de geografía como si fuera un tesoro. Alrededor suyo, los vecinos hablaban animadamente, haciendo planes, imaginando un futuro que, por primera vez en décadas, parecía alcanzable. En el horizonte, las primeras luces del alba comenzaban a asomarse, pintando el cielo de colores suaves. Era un nuevo día para las Pampitas. Y quizás, solo quizás, un nuevo día para toda la educación rural argentina. Alguien encendió una radio, y la voz del locutor de una emisora de Salta anunciaba ya la noticia. El presidente Milei anuncia un plan histórico para las escuelas rurales durante visita sorpresa a las Pampitas. Graciela sonrió, mirando el libro en sus manos. Por primera vez en 50 años, ese viejo manual de geografía obsoleto le pareció, de pronto, menos importante. Porque ahora sabía que sus alumnos pronto tendrían libros nuevos, con mapas actualizados, donde las Pampitas ya no sería un punto olvidado, sino el lugar donde todo comenzó. El despacho del ministro de Educación olía a madera pulida y café recién hecho. Las gruesas cortinas de terciopelo azul filtraban la luz del mediodía porteño, creando un ambiente de falsa calma que contrastaba con la tensión palpable en el aire.
Graciela Ríos, sentada frente al enorme escritorio de nogal, mantenía la espalda recta como lo había hecho durante 50 años frente a sus alumnos. El ministro Eduardo Morán hojeaba el informe con gesto cada vez más fruncido, sus dedos regordetes marcando páginas al azar. Señora Ríos, entiendo su entusiasmo, pero estas propuestas son, digamos, poco realistas. Golpeó el dossier con el dorso de la mano. ¿Electricidad solar en todas las escuelas rurales? ¿Talleres de robótica? ¿Sueldos docentes un 70% superiores a la media nacional? Con el presupuesto actual, esto es imposible. Graciela no pestañeó. El vestido azul marino que había comprado especialmente para su nueva función en la capital ya empezaba a sentirse como una segunda piel. Señor ministro, lo imposible fue dar clases 50 años sin luz ni agua. Mis alumnos escribían con lápices tan cortos que lastimaban sus dedos. Morán se ajustó la corbata con un movimiento nervioso. Detrás de él, en la pared, los retratos de exministros parecían observarlos con mirada reprobadora. No discuto su dedicación, pero hay prioridades. El déficit fiscal. La puerta se abrió antes de que terminara la frase. Javier Milei entró sin anunciarse, llevando bajo el brazo una carpeta manchada de barro seco que contrastaba absurdamente con el lujo de la oficina. Eduardo, necesito que veas esto. Depositó la carpeta sobre el escritorio, revelando al abrirla el viejo libro de geografía de 1978 que Graciela había mostrado en las Pampitas. El ministro palideció. Señor presidente, este no es el momento. Es exactamente el momento, cortó Milei. Con un gesto, hizo pasar a dos asistentes que cargaban pantallas portátiles. Las imágenes que aparecieron mostraron a niños de las Pampitas sentados en el suelo de su renovada escuela, sus caritas iluminadas por las nuevas tablets. Esto fue hace 3 semanas. Con solo el 10% de lo que propone Graciela. Morán tragó saliva. Javier, entiendo el gesto simbólico, pero escalar esto a nivel nacional costaría $73 millones el primer año, completó el presidente con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo sé. Por eso he firmado hoy el decreto para destinar el 30% de las ganancias de nuestro Fondo Soberano de Criptomonedas a este programa. El silencio fue tan abrupto que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Graciela contuvo el aliento. El ministro parecía haber olvidado cómo respirar. Son 60 millones iniciales, farfulló Morán, los dedos aferrados al borde del escritorio. Milei asintió, pasando páginas del presupuesto que su equipo había preparado. Suficiente para 1000 escuelas el primer semestre. Electricidad solar, pozos de agua, conectividad satelital donde no llegue la fibra óptica. Miró a Graciela. Y los aumentos salariales que propusiste, por supuesto. El ministro buscó desesperadamente un argumento. La oposición en el Congreso. Ya tengo el apoyo de los gobernadores del norte, interrumpió el presidente. A cambio de que las licitaciones las manejen las provincias. Acercó una hoja a Morán. Firma aquí. Hoy mismo sale publicado en el boletín oficial. Graciela observó cómo la mano del ministro temblaba al tomar el bolígrafo. Cuando la firma quedó estampada, una lágrima rebelde escapó por su mejilla. No era solo por la victoria, sino por lo que representaba aquel momento. Por primera vez en la historia argentina, un gobierno priorizaba a los niños olvidados sobre los números fríos de un presupuesto. Milei recogió el libro de geografía y se lo devolvió a Graciela. Guárdalo. Dentro de un año, cuando visitemos las Pampitas otra vez, quiero que se lo muestres a tus alumnos como prueba de que los imposibles a veces solo necesitan a alguien que los enfrente. Al salir del ministerio, el sol de Buenos Aires cayó sobre ellos como una bendición. Los periodistas que esperaban en la vereda se abalanzaron con preguntas, pero Milei solo señaló a Graciela. Hablen con ella. Es la verdadera arquitecta de este cambio. Esa noche, en las noticias de todo el país, se repitió la imagen de la maestra rural con su libro viejo junto al presidente anunciando la mayor inversión en educación rural de la década. En las Pampitas, los vecinos reunidos en la plaza vieron las pantallas que ahora funcionaban gracias a los primeros paneles solares instalados y aplaudieron hasta lastimarse las manos. Mientras tanto, en un cajón del ministerio, el presupuesto firmado esperaba para ser ejecutado.
No llevaba el sello burocrático habitual, sino una anotación al margen escrita por el propio Milei, para los que nadie ve. Para los que siempre esperan. Para Graciela y sus niños. El viento cálido del Chaco acariciaba las banderas argentinas recién instaladas frente al edificio que un año atrás había sido una humilde escuela rural y que ahora brillaba bajo el sol como un faro de progreso. Los techos de chapa oxidada habían sido reemplazados por paneles solares que reflejaban la luz del mediodía y donde antes solo había polvo. Ahora se extendía un patio de cemento pulido con murales pintados por los propios alumnos. Graciela Ríos, de pie en la entrada principal, ajustó el collar de perlas que había comprado para la ocasión. Su vestido azul celeste, el mismo que usó en su primer día como asesora ministerial, ahora le quedaba un poco holgado después de 12 meses de viajes constantes entre Buenos Aires y Las Pampitas. Detrás de ella, los niños de la escuela, vestidos con uniformes nuevos, no podían contener la excitación. ¿Viene en serio el presidente, señora?, preguntó Juanito, el más pequeño del grupo, tirando suavemente de la manga de Graciela. Claro que sí, respondió ella, arreglando el moño despeinado de la niña. Y trae una sorpresa. El rumor de los motores anunció la llegada del convoy presidencial. Pero esta vez no levantaba polvo, porque el camino de tierra que llevaba al pueblo había sido pavimentado, otro regalo del programa de educación rural. Cuando Javier Milei bajó del vehículo, su expresión fue un poema de asombro. Donde antes había casas de adobe semiabandonadas, ahora se veían viviendas dignas con techos nuevos. Los postes de luz, inexistentes un año atrás, seguían el trazado de la calle principal hasta perderse en el horizonte. Bienvenido a la nueva Las Pampitas, señor presidente, dijo Graciela, extendiendo su mano. Milei la estrechó, pero su mirada no podía apartarse del edificio escolar. La fachada, pintada de blanco y celeste, lucía un mural donde los niños habían plasmado su visión del futuro, cohetes, médicos, maestros y hasta un presidente pequeño con pelo rebelde. ¿Ese soy yo?, preguntó señalando la figura. Según los niños, sí, rió Graciela. Dicen que cuando crezcan, quieren ser como usted. El recorrido por la escuela fue un desfile de maravillas. El aula única se había convertido en 3 salones espaciosos. Donde antes había pizarrones agrietados, ahora había pantallas interactivas. La vieja biblioteca con libros deshojados era ahora un espacio luminoso con estantes llenos de volúmenes nuevos y 4 computadoras relucientes. En el laboratorio de ciencias, un grupo de alumnos demostraba orgulloso cómo usaban microscopios digitales conectados a las tablets. Antes estudiábamos los insectos con lupa de juguete, explicó una niña mientras mostraba una imagen ampliada de una hormiga. Pero el momento más emotivo llegó en el patio. Toda la comunidad se había reunido allí, y cuando Milei apareció, rompieron en aplausos espontáneos. Don Ramón, el intendente, avanzó con paso firme llevando algo entre sus manos. Señor presidente, dijo con voz quebrada, Las Pampitas quiere agradecerle. Con un gesto teatral, tiró de una sábana que cubría una placa de mármol junto a la entrada principal. Centro Educativo Javier Milei, se leía en letras doradas. Porque ningún niño argentino merece ser invisible. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Milei, conocido por su verba rápida y sus respuestas cáusticas, parecía haber perdido el habla. Sus dedos acariciaron las letras grabadas como si comprobara su realidad. Este honor, comenzó a decir, pero la voz le falló. Tomó aire y continuó, este honor debería llevar el nombre de Graciela. O de todos ustedes, que mantuvieron viva la esperanza cuando nadie más creía. Graciela, sin embargo, negó con la cabeza. El nombre es perfecto, señor presidente. Porque cuando los niños del futuro pregunten quién fue Javier Milei, queremos que sepan que fue el hombre que les devolvió su derecho a soñar. El almuerzo que siguió fue una fiesta comunitaria. Las madres habían preparado empanadas y locro en ollas gigantes, los niños mostraban orgullosos sus nuevas habilidades tecnológicas y hasta los ancianos del pueblo, aquellos que habían visto décadas de abandono, brindaban con chicha casera. Mientras probaba un humita, Milei señaló hacia el horizonte donde se veían los nuevos cultivos. Eso era tierra seca antes, ¿no? Sí, confirmó Graciela. Con el programa de riego que llegó junto con la escuela,
5 familias pudieron volver a trabajar la tierra. Tenemos soja, maíz y hasta un pequeño viñedo experimental. El presidente asintió, mirando alrededor. En cada rostro veía algo que no había visto un año atrás: dignidad. No era solo la infraestructura nueva, ni la tecnología. Era la certeza de que por fin, después de tanto tiempo, alguien los había visto. Antes de partir, Milei pidió un momento a solas con los niños. Se sentó con ellos en el piso del patio, como si fuera uno más. ¿Qué quieren ser cuando grandes?, preguntó. Las respuestas fueron un coro entusiasta: médico, ingeniera, maestra como la señora Graciela, astronauta. Un niño tímido, el mismo que un año atrás había usado el libro de geografía de 1978, levantó la mano. Yo quiero ser presidente, pero como usted, que cumple lo que promete. Milei sonrió, pasando un brazo sobre los hombros del niño. Entonces tienes que estudiar mucho. Y recordar siempre que los verdaderos héroes no están en los libros de historia, sino en lugares como este. Señaló a Graciela, que observaba la escena desde la puerta. En maestras que no se rinden, en comunidades que no olvidan soñar. Cuando el convoy presidencial partió al atardecer, nadie corrió detrás como el año anterior. No hacía falta. Porque esta vez sabían que no era una despedida, sino el comienzo de algo que ya nadie podría detener. En la puerta de la escuela, la placa con el nombre de Milei brillaba bajo los últimos rayos de sol. Y dentro del edificio, en un lugar especial de la nueva biblioteca, el viejo libro de geografía de 1978 descansaba abierto en una vitrina, con una inscripción debajo. Nuestro pasado olvidado. Para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa noche, cuando las luces del pueblo se encendieron una vez más, ya no como novedad, sino como parte normal de la vida, Graciela miró por la ventana de su casa renovada y supo que lo imposible solo había necesitado a alguien lo suficientemente loco como para intentarlo. El sol de la tarde pintaba de oro las paredes del recién inaugurado Centro Educativo Javier Milei cuando Graciela Ríos y el presidente se encontraron por última vez en el patio que había sido testigo de tantos cambios. Los niños ya se habían ido a sus casas, las cámaras de televisión habían empacado sus equipos, y solo quedaba el suave rumor del viento moviendo las hojas de los árboles recién plantados. Milei, sin su saco característico y con las mangas de la camisa arremangadas, observaba el mural que los alumnos habían pintado en una de las paredes. Allí estaba representada la historia reciente de las Pampitas, de la escuela de adobe a las aulas digitales, de las velas a los paneles solares. Falta algo en este mural, dijo de pronto, señalando una esquina vacía. Graciela, que estaba revisando unos documentos, alzó la vista. ¿Así? ¿Qué cosa, señor presidente? Usted, respondió él con una sonrisa que le arrugaba los ojos. La mujer que lo hizo posible todo. Ella dejó los papeles sobre una mesa cercana y se acercó, las manos entrelazadas frente a su vestido azul. No fue yo sola. Fue toda la comunidad. Y usted, por supuesto, al escuchar. El silencio que siguió fue cómodo, lleno del entendimiento que solo surge entre personas que han compartido algo trascendental. Finalmente, Graciela respiró hondo y habló con una voz que apenas superaba el susurro. Señor presidente, hay algo que debo confesarle. Milei se inclinó ligeramente, intrigado. Aquel día, cuando le hice esa pregunta en la plaza, no fue casualidad. Sus dedos jugueteaban con el anillo sencillo que llevaba en la mano derecha. Llevaba años esperando ese momento. Cada vez que un funcionario visitaba el pueblo, yo intentaba acercarme. Pero siempre había guardaespaldas, protocolos, excusas. Una risa suave escapó de sus labios al recordar. Hasta había ensayado lo que diría. Cuando supe que usted vendría, movilicé a todo el pueblo. Les dije, esta vez no nos quedaremos callados. El presidente no pareció sorprendido. Al contrario, asintió como si hubiera esperado esa revelación. Lo sabía, admitió. Nadie mira a un presidente con esa intensidad sin tener un plan. ¿Y no se enojó?, preguntó Graciela, estudiando su rostro. ¿Enojarme? Por favor. Milei se apoyó contra el tronco de un joven lapacho. Fue la mejor emboscada política de mi carrera. Y la más necesaria.
El aire olía a tierra recién regada y a las flores que los niños habían plantado alrededor de la escuela. A lo lejos, el sonido de una guitarra y risas indicaban que la fiesta por la inauguración continuaba en alguna casa del pueblo. Usted me enseñó algo esencial, continuó el presidente, su voz más seria ahora. Que gobernar no se trata de discursos brillantes o grandes teorías económicas. Se trata de escuchar a personas como usted, que llevan 50 años trabajando en silencio mientras el mundo pasa de largo. Graciela miró hacia el edificio de la escuela, donde las luces comenzaban a encenderse automáticamente gracias al sistema solar. Yo solo quería que mis niños tuvieran una oportunidad. Que no tuvieran que emigrar para ser alguien en la vida. Y ahora la tienen, afirmó Milei. Pero esto no termina aquí. El programa se extenderá a otras 500 escuelas este año. Y necesito que usted siga siendo mi brújula, Graciela. Para no perder el rumbo. Ella sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos formando un mapa de todas las batallas ganadas y perdidas. No se preocupe, señor presidente. A mis 76 años, ya perdí la costumbre de callarme. La risa de ambos se mezcló con el canto de los pájaros que anidaban en los nuevos árboles. Era el sonido de una complicidad forjada no en los salones de poder, sino en la tierra polvorienta de una plaza olvidada. Cuando llegó el momento de partir, Milei hizo algo inusual. En lugar del apretón de manos protocolario, abrazó a la maestra como lo haría con una vieja amiga. Hasta pronto, Graciela. Las Pampitas ya no se olvidará de usted. Ni usted de las Pampitas, respondió ella, dándole una palmada en la espalda. Mientras el vehículo presidencial desaparecía en el horizonte, Graciela regresó al edificio escolar. En el aula principal, los niños habían dejado sobre su escritorio una pila de dibujos. Uno en particular llamó su atención, mostraba a una mujer de pelo blanco parada frente a una escuela, con un libro en una mano y un rayo de luz en la otra. Abajo, con letras temblorosas de niño, decía, para nuestra maestra, la que nos enseñó que hasta los sueños más grandes pueden hacerse realidad. Afuera, las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre las Pampitas, pero ya no eran las únicas luces en la oscuridad. El pueblo entero brillaba, casa por casa, como un reflejo del firmamento. Y en el corazón de todo, el centro educativo Javier Milei permanecía iluminado, faro de un futuro que por fin había llegado. Graciela apagó las luces y cerró la puerta con su llave nueva. No era el final, lo sabía. Solo el comienzo de una nueva lección. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.